NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, otra vez juntos en La Voz del Pastor con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Como recordarán, la semana pasada comenzamos a estudiar y a reflexionar sobre el sacramento del orden, uno de los dos sacramentos que el catecismo califica como sacramentos de servicio, porque de suyo están al servicio de la comunidad eclesial y junto con toda la comunidad eclesial al servicio de la humanidad. Y si tomamos nuestro catecismo, recordamos brevemente el número 1536. El número 1536 nos dice que el sacramento del orden fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Como todos los sacramentos, los 7 sacramentos de la Iglesia han sido instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y en concreto, este sacramento del orden Jesús lo instituye al dar su Espíritu Santo, al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, que son los primeros que participan de esta manera en el sacerdocio ministerial de Cristo, y a partir de ellos, por imposición de manos, ha ido llegando ese ministerio sacerdotal hasta nuestros días. Y fíjense ustedes lo que dice este número 1536, que es entonces a través del sacramento del orden que el ministerio apostólico, el ministerio de los apóstoles, que fundó el mismo Jesucristo, sigue llegando, sigue pasando de generación en generación, y de esa manera la Iglesia entonces cuenta con pastores que, a semejanza de Jesús, el buen pastor, van guiando al pueblo fiel. Y nos dice también el catecismo, y lo veíamos en nuestro encuentro anterior, que el sacramento del orden tiene, digamos así, 3 grados, ¿no? 2 que son participación en el ministerio sacerdotal de Cristo, que se llama el grado del presbiterado y del episcopado. El presbiterado, los presbíteros son los que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de sacerdotes, el sacerdote que está en la parroquia, el sacerdote que enseña en el colegio, que dirige un colegio, los que llamamos sacerdotes, el nombre, digamos, más apropiado es presbítero, el grado de presbítero. Y luego está el grado del episcopado, o sea, los obispos que participamos en el sumo sacerdocio de Cristo, o sea, nuestra participación ya es más plena en el sacerdocio de Cristo. Y después está un tercer grado del sacramento del orden, que son los diáconos que no participan propiamente en el ministerio sacerdotal de Cristo, pero que cooperan, colaboran con los obispos y con los presbíteros en el servicio de su ministerio sacerdotal. Avanzamos entonces ahora y nos vamos al número 1539, que habíamos ya comenzado a ver también en nuestro encuentro anterior, y que nos recuerda, nos relata cómo, si bien el sacramento del orden fue instituido y creado por nuestro Señor Jesucristo, ya Dios lo había venido preparando desde el Antiguo Testamento, y lo había venido preparando concretamente a través del pueblo de Israel. Este número 1539, como recordamos, nos dice que de suyo Dios constituyó a todo el pueblo de Israel como un pueblo sacerdotal. O sea, todo el pueblo es un pueblo sacerdotal, como también la Iglesia lo es, lo veremos un poco más adelante. Pero que de entre todo ese pueblo sacerdotal, Dios se eligió a una de las 12 tribus de Israel, concretamente la tribu de Leví, para que sirvieran a este pueblo en el templo. Entonces se dedicaran exclusivamente a este sacerdocio, que también, en cierto sentido, pues lo podemos calificar como un sacerdocio ministerial. Es lo que nos recuerda el número 1539. Y nos dice también que el sacerdocio en el pueblo de Israel fue instituido igualmente a través de un rito. El primer sacerdote del pueblo de Israel, el primer sacerdote en el pueblo de Israel es Aarón, el hermano de Moisés. Él es, como digamos así, el primer sacerdote que fue consagrado por orden de Dios, fue consagrado como tal. Y luego ya la tribu de Leví
es aquella que Dios instituye como tribu sacerdotal cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud del faraón, y después de 40 años es introducido en la tierra prometida. Ahí Dios, nos cuenta en las Sagradas Escrituras, distribuye todo el territorio que le va a dar a su pueblo Israel, lo distribuye entre 11 de las 12 tribus. El pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus, pero el territorio lo distribuye solamente entre 11. Y la tribu número 12, digamos así, la tribu de Leví, Dios no le da ningún territorio, ninguna propiedad, porque dice Dios, yo mismo seré su propiedad, yo mismo seré su heredad. Ellos entonces son consagrados, que significa la palabra consagrar, lo hemos visto también en nuestro encuentro anterior, son como reservados por Dios para que se dediquen de modo exclusivo a la atención del santuario y de esta manera puedan ofrecer en nombre de todo el pueblo sacrificios a Dios, impetrando de Dios el perdón de los pecados y la reconciliación entre Dios y su pueblo. Pero fíjense ustedes en lo que nos recuerda el número 1540. Nos dice que si bien los sacerdotes tenían esta función de hablar al pueblo en nombre de Dios y de ofrecer sacrificios, sin embargo, este sacerdocio del Antiguo Testamento y estos sacrificios que se ofrecían en el templo, sacrificios de animales, etc., eran incapaces de salvar al pueblo, no podían alcanzar la salvación. Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque los sacerdotes de suyo, ellos también, como hombres, estaban sujetos a las limitaciones humanas y también propensos al pecado. Uno. Y dos, porque las víctimas que se ofrecían eran fundamentalmente, repito, animales, y en consecuencia los animales no tienen en sí esa capacidad, esa posibilidad, ni los seres humanos tenemos de salvarnos y mucho menos de salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, por eso nos recuerda bien el número 1540 del Catecismo, que esta santificación definitiva, esta santificación del pueblo, que es lo que posibilita el acceso pleno al reino de los cielos, solo podía ser obtenida por el sacrificio de Cristo. Pero, no obstante eso, también el Catecismo nos sigue recordando pues, que ya la Iglesia ha visto en el Antiguo Testamento cómo estos rudimentos o estos preparativos del sacerdocio cristiano, o sea, el sacerdocio, la participación del sacerdocio de Jesucristo, lo ha visto ya en estos sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero quiso Dios, en ese diseño de amor y de misericordia en favor de nosotros los hombres, quiso Dios que llegada la plenitud de los tiempos, la segunda persona, la Santísima Trinidad, se encarnara, se hiciera hombre, y hecho hombre se ofreciera a Él en sacrificio por nosotros los hombres, para, por un lado, reconciliarnos con Dios, segundo, hacernos presente el amor de Dios, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, entonces reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio, dos, darnos un testimonio irrefutable del amor infinito de Dios para con nosotros, y tercero, no menos importante, tercero, a través de este sacrificio salvarnos, hacer posible nuestra santificación. ¿Y cómo Jesús hace posible nuestra santificación? Hace posible nuestra santificación enviándonos desde lo alto del cielo junto con su Padre al Espíritu Santo, la tercera persona, la Santísima Trinidad, que, acogida por nosotros a través del bautismo y de la confirmación y en nuestra vida cotidiana a través de los sacramentos y de otros medios que nos da la Iglesia, sí tiene la posibilidad de santificarnos, es decir, de romper en nosotros las cadenas que nos atan al pecado, que nos hacen esclavos del pecado y en consecuencia limitados por la muerte, romper esas cadenas, repito, y hacernos partícipes de la naturaleza divina, la misma naturaleza de Dios en nosotros, fíjense ustedes, y en consecuencia capaces también de realizar obras de vida eterna y de poder entrar por esa puerta tan bella que es la puerta del cielo. Esto es entonces la gran novedad del sacrificio de Cristo, el primero y hasta hoy día el único sumo y eterno sacerdote, como dice la carta a los Hebreos y nos lo recuerda el Catecismo,
constituido por Dios como único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero, fíjense qué bonito, verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso el único capaz de ser nuestro mediador. Esto nos lo recuerda el número 1544 del Catecismo, y nos recuerda también entonces que Él ha llevado a la perfección, es el único capaz de llevarnos a la perfección a nosotros los hombres por el sacrificio de su cruz. Nos recuerda también el Catecismo, y aquí hace, digamos, como un pequeño excursus, que este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, realizado en la cruz, se realizó de una vez para siempre. Es decir, no es que en cada misa Jesucristo se vuelve a sacrificar. No, algunas veces, digamos, estas ideas no las tenemos muy claras y por eso el Catecismo nos lo quiere recordar. El sacrificio de Cristo ha sido un sacrificio único e irrepetible. Jesucristo se ha sacrificado de una vez por todas y con este sacrificio ha pagado por los pecados de toda la humanidad, repito, y ha obtenido para nosotros el don del Espíritu Santo. Pero, fíjense, este Dios realmente que es maravilloso, ¿no?, que en su sabiduría y en su misericordia infinitas ha querido dejarnos un sacramento a través del cual ese único sacrificio de Cristo se perpetúe hasta la segunda venida de Cristo, o sea, se perpetúe en todo el tiempo de la historia, en todo el tiempo que nos toca estar en este mundo, se perpetúe y en consecuencia nosotros podamos, en cierto sentido, en cierto modo también, participar de ese misterio pascual de muerte y resurrección de Jesucristo y experimentar en nosotros los frutos de la redención. Ese sacrificio que perpetuado, ese sacrificio único, se perpetúa entonces en la Santa Misa. En la celebración de la Santa Misa hacemos el memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, para poder celebrar la Santa Misa, Jesús también instituyó pues el sacramento del orden. Somos los sacerdotes, repito, presbíteros u obispos, los ministros elegidos por Dios para presidir la celebración eucarística, para presidir la Santa Misa y celebrar la Santa Misa junto con todo el pueblo de Dios que, como hemos dicho antes, es pueblo sacerdotal. Pero en la Santa Misa, si bien la preside, digamos así, el sacerdote, el obispo o el presbítero, es quien preside corporalmente, por llamarlo así, la celebración, él está actuando en nombre y en la persona de Cristo, en nombre y en la persona de Cristo, o sea que realmente quien preside nuestras celebraciones eucarísticas es el mismo Señor Jesucristo. Continuamos después de una breve pausa. Decíamos entonces, hermanos, que para justamente perpetuar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el mismo Señor Jesús instituye estos dos sacramentos. Por un lado, la Eucaristía, que actualiza en el hoy de nuestra historia este único sacrificio redentor, y junto con él, el sacramento del orden instituye de esta manera a los sacerdotes, es decir, aquellos que participamos en el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, para de este modo Él, a través nuestro, ser Él el que presida nuestras celebraciones. Lo dice, termina diciendo el número 1545, fíjense, citando una cita muy bonita de Santo Tomás de Aquino, dice así: por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, y los demás, los obispos, los presbíteros, son ministros suyos.
Y antes de continuar con este tema del sacerdocio ministerial, entonces el catecismo también, en el día número siguiente, 1546, nos recuerda un aspecto muy importante, que ya lo hemos anticipado, pero que ahora quisiera que lo veamos desde este mismo número, ¿no? Es decir, así como Dios instituye al pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, como un pueblo sacerdotal, también nuestro Señor Jesucristo, al fundar la Iglesia, también la constituye a toda la Iglesia, o sea, todos nosotros, todos los cristianos, también conformamos parte o formamos parte de un pueblo sacerdotal, porque todos nosotros, por el bautismo, participamos de ese triamúnera, de ese triple munus de nuestro Señor Jesucristo, el munus profético, el munus sacerdotal y el munus real, tal como nos recuerda el número 1546. Todos nosotros, pues, nos seguirá diciendo después el catecismo, todos nosotros somos un pueblo, también un pueblo sacerdotal. Ahora, dentro de todo este pueblo sacerdotal, esto es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles, o sea, todos nosotros, ustedes y yo, por el bautismo, hemos sido, si ustedes se acuerdan, cuando vimos el sacramento del bautismo, todos nosotros por el bautismo hemos sido injertados en Cristo, incorporados en Cristo como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Y en consecuencia, unidos a Cristo, que es la cabeza de este cuerpo, unidos a Cristo, entonces nosotros participamos también de su función sacerdotal. ¿Y cómo participamos todos en función, por nuestro bautismo, en la función sacerdotal de Cristo? Participamos de un modo distinto, en virtud del bautismo, de un modo distinto en el cual participan solamente los sacerdotes, repito, obispos o presbíteros. Vamos juntos, por favor, al catecismo para que lo podamos entender con más claridad. Dice así: el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y los presbíteros, ese se llama sacerdocio ministerial, ¿no? Y el sacerdocio común de los fieles, o sea, el de todos los bautizados, hay entonces, digamos, como dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio común, que todos por nuestro bautismo compartimos, y el sacerdocio ministerial, que es, digamos así, exclusivo de obispos y presbíteros. Dice así: son diferentes en su esencia, no solamente en el grado, sino también en la esencia, pero están ordenados el uno al otro. Están ordenados el uno al otro. Y cada uno participa a su manera del único sacerdocio de Cristo. Cada uno participa a su manera del único sacerdocio de Cristo. O sea que ustedes, hermanos, laicos seguramente, la gran mayoría, o casi ya prácticamente todos los que nos están escuchando, o sea, ustedes también participan del sacerdocio de Cristo. ¿Y cómo participan? Dice el catecismo: por medio de la gracia del bautismo, de la gracia bautismal. En la medida en que la gracia bautismal va creciendo en nosotros, ¿no es cierto?, en esa misma medida, nosotros vamos participando en la función sacerdotal de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Dirá San Pablo en una frase muy bella: ofreciendo nuestros cuerpos, nuestra vida, como una hostia santa, pura, agradable a Dios. Esta es la forma en que todos los bautizados estamos llamados a participar en el sacerdocio de Cristo como sacerdocio común de los fieles, es decir, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, procurando en ese día a día ajustar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras acciones a los 10 mandamientos, al Sermón de la Montaña, al Evangelio, y procurando usar el discernimiento para hacer en cada día de nuestra vida aquello que es la santa voluntad de Dios. Y de esta manera, fíjense ustedes, todos somos en este sentido sacerdotes de Dios nuestro Padre, porque como sacerdotes participamos también junto con Cristo, y participamos en Cristo de la redención del género humano, porque fundamentalmente el sacerdocio está en función de la salvación de las personas, está en función de la santificación de las personas, que es lo que hace posible su salvación o nuestra salvación. Entonces ya un cristiano, padre de familia, madre de familia, un joven, estudiante,
de un instituto, de una universidad, un niño escolar, todos en la medida en que procuramos vivir en comunión con Dios y con los hermanos, estamos participando de ese único sacerdocio de Cristo en función de la salvación del mundo. Por eso la Iglesia, lo vimos hace ya tiempo atrás, es un sacramento universal de salvación, porque Dios a través de la Iglesia, de este cuerpo de Cristo, que somos seres humanos con nuestras limitaciones, etcétera, pero Dios a través nuestro, fíjense ustedes, va también salvando al mundo. Esa única salvación que ha sido obtenida por Cristo se va actualizando, va llegando a los hombres, para entendernos así, va llegando a los hombres a través de los cristianos que hacen presente el amor de Dios a su prójimo. Pues fíjense, entonces seguimos con el número 1547. Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, lo que acabamos de decir, el sacerdocio ministerial, o sea, el de los obispos y los presbíteros, está al servicio del sacerdocio común. O sea, todos los cristianos que compartimos ese sacerdocio común de los fieles, nuestro sacerdocio común está en función de la salvación del mundo. En cambio, el sacerdocio ministerial, el que tenemos los obispos y los presbíteros, está al servicio de la comunidad cristiana, o sea, del sacerdocio común, está al servicio de los demás bautizados. ¿Se entiende esto, no? Nosotros al servicio de ustedes, y ustedes, junto con nosotros, todos al servicio de la humanidad, al servicio de la salvación del mundo. Y por eso, fíjense cómo termina este número del catecismo, es uno de los medios, el sacerdocio ministerial, es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a la Iglesia. Y por eso se transmite a través de un sacramento propio. Es uno de los medios. ¿Ven? Cristo construye su Iglesia. Decía el Papa Juan Pablo II, la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hacia la Iglesia. Es decir, uno de los medios fundamentales en la construcción de la Iglesia es el sacramento de la Eucaristía. Sin Eucaristía no puede haber Iglesia. La Iglesia no podría perdurar si no tuviese el sacramento de la Eucaristía. Y para poder tener el sacramento de la Eucaristía se requiere el sacramento del orden, se requiere aquellos que tenemos el ministerio sacerdotal a través del episcopado o del presbiterado. Y entonces fíjense ustedes qué cosa tan bonita. Todos somos un pueblo santo, todos somos un pueblo sacerdotal, ojalá que esto no se quede solamente en doctrina del catecismo, sino que lo podamos interiorizar en nuestra vida, ¿no? Ser conscientes cada día. Fíjense qué bonito que podamos ahora, cuando termine nuestro encuentro, cada uno en su casa, un momento de oración, cuando se hace una visita al Santísimo, cuando se va en el microbús de un sitio para otro, poder meditar un poquito sobre esto, ¿no? O sea, ojo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo y en consecuencia eres parte de un pueblo sacerdotal. Nosotros, la Iglesia, dice las Sagradas Escrituras, somos un pueblo distinto a todas las naciones. Nosotros hemos sido elegidos por Dios, queridos hermanos, esto es una elección bellísima, elegidos por Dios para formar parte de su pueblo y para hacer presente su amor en el mundo y para a través de nuestra vida concreta a nivel personal y comunitaria, como parroquia, como movimiento, como comunidad cristiana, hacer presente en el mundo y hacer operante en el mundo la salvación que Cristo ha obtenido para nosotros los hombres a través de su único sacrificio en la cruz. Por eso San Pablo, con toda razón nos dirá esto, hermanos, nos recuerda San Pablo, no ajusten su mentalidad a la mentalidad de este mundo. Mucho cuidado, porque ciertamente nosotros como cristianos vivimos en el mundo, estamos involucrados en las cosas del mundo, en el trabajo, en el barrio, en las relaciones familiares y sociales, en el colegio, etc. Pero claro, la gran mayoría de gente que nos rodea, independientemente que sean o no bautizados, la realidad es que la gran mayoría de gente que nos rodea no tienen el Espíritu de Cristo, sea porque nunca lo han recibido o porque lo han perdido, ¿no es cierto? Entonces,
tenemos el riesgo, corremos el riesgo de nosotros, digamos así, ser contaminados por el espíritu del mundo. El Papa Francisco llama la mundanidad, que es lo más contrario al cristianismo, lo más contrario al cristianismo. Y tenemos este riesgo. Por eso San Pablo nos dice esto: cuidado, ustedes son un pueblo distinto a todas las naciones. Tú has sido elegido por Dios para participar en el ministerio, en el sacerdocio común de los fieles, en el sacerdocio de Cristo, para ser un pueblo santo. Cuidado, cuidado con la manera en que piensas, con la manera en que actúas, con la manera en que vives. Cuidado, cuidado. En esta medida entonces que nosotros seamos conscientes de esto y procuremos, repito, ajustar nuestra vida a la santa voluntad de Dios, estaremos participando en este sacerdocio común de los fieles y haremos de la Iglesia ese sacramento universal de salvación. Continuaremos en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.